Te agradezco ampliamente a todos los que aceptan venir, que estén acá y que nos compartan un poquito de lo que conocen. Voy a hablar rápidamente un poquito de la trayectoria de Ignacio Ezequiel. Tiene una orientación lacaniana, la cual formó en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Además de ser catedrático a nivel universitario y dedicarse a la clínica privada, ha realizado una especialidad en psicología clínica institucional en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es profesor investigador para la Red Internacional de América Latina y es profesor invitado del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otros. Entonces, pues, garantiza la calidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Ahí estará encendido. ¿Se escucha? Muchas gracias. Buen día. Bueno, agradezco mucho a la presentación que hace Omar. Bueno, pues soy Ezequiel Bernal Méndez, soy psicoanalista y de inicio quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Asociación de Psicólogos del Estado de México a través de Omar Campbell. Es para mí un gran gusto y un placer acompañarles en esta mañana de viernes, y también es un honor aperturar los trabajos de este segundo Congreso de Salud Mental, Psicoterapia y Psicoanálisis, la cura y su posible. Al menos así me dijeron que se llamaba, ¿no? Bueno, el título de mi comunicación es efectivamente, como dice Omar, gobernar, amar, psicoanalizar, funciones del imposible, ¿no? Imposible, haciendo una separación en la palabra. Retos actuales de la clínica psicoanalítica. Espero que a estas alturas de la mañana y con ya de una prohibición de los líquidos en el auditorio, y digo eso porque yo sin café no arranco, bueno, trataré de ir avanzando sobre este tema, de tratar de hacerlo ahí un tanto fluido, y que podamos tener un espacio también para intercambiar, para poder charlar un poco. Bueno, con el pretexto de esta comunicación llegaron a mí algunas preguntas. Las de partida las podría yo enunciar de la siguiente manera. ¿Por qué elegí sostener una práctica tan compleja como es el psicoanálisis para orientar mi trabajo clínico con pacientes? Era una de las primeras preguntas que me realicé ante esta solicitud de Omar de presentar una ponencia que espero tenga la dignidad, el decoro para poder transmitirlo a ustedes y compartir esta mañana. ¿Por qué y para qué intentar esta transmisión compleja en sus elementos estructurales y más aún tocando conceptos tan controversiales como el de la gobernanza y la clínica psicoanalítica en un contexto actual, con todos sus retos e implicaciones? La primera respuesta que llega a mí en ese sentido de la pregunta, sin desestimar ningún contenido, por más carente de sentido que pudiera ser, así como tenemos que obedecer la regla fundamental del psicoanálisis, de pronto pensé que me podía llevar a la incoherencia, pero está claro que la regla psicoanalítica va más allá. Esta nos invita no a decir cosas sistemáticamente incoherentes, sino a hacer de la coherencia un criterio de selección. Vaya que en este sentido, y sin bordear la angustia que ustedes ya me representan de inicio, no nos conocíamos, este es un suceso nuevo en mi vida, y todos los sucesos generan esta dimensión un poco de la angustia. Tendré que sostener esta elección del psicoanálisis y la primera respuesta es muy sencilla. Mi elección del psicoanálisis es por amor. El psicoanálisis, en su posibilidad de erigirse como una clínica de las clínicas, no puede abstenerse y no puede sostenerse sin el amor. De hecho, es uno de los primeros pasos de entrada hacia el propio análisis. En esta entrada al análisis imperan inicialmente 3 requerimientos o demandas. Primero, una demanda de amor,
El paciente acude en el marco abierto y fracturado de la angustia porque sus síntomas ya no ofrecen una ganancia secundaria amplia, ya no le creen a Pedro que allá acercándose viene el lobo. Mi tía la gorda, bueno, porque todo el mundo tenemos una tía la gorda, ¿no? Mi tía la gorda deja de poner orden en su dinámica familiar porque sus hijos ya no creen en su arritmia, ¿no? De pronto ya ante la pelea de los hijos y con el aumento de la tensión arterial de la tía la gorda, pues ya no, de pronto ya no le hacen caso. Nadie me comprende, nadie me quiere, diría una vocecita profunda y a veces el grito abierto en el espacio de consulta. Ahora bien, si esta demanda de amor en las entrevistas preliminares es elaborada bajo la guía de un analista, el discurso adviene en una demanda de saber, que sería esta segunda demanda. Primero demanda de amor, luego una demanda de saber. En este punto, Pedro se preguntará, y quizá podrá expresar una necesidad de saber por qué el pueblo, sus amigas y amigos, pues ya no corren despavoridos cuando grita que viene el lobo. Es más, se preguntará frustrado porque el analista confrontó su proceder y creyó sin creer del todo. En el plano absoluto, la historia del lobo fue más allá, al punto de la soledad de Pedro, sus relaciones de pareja, su amistad y desde cuándo sintió esa apasionada atracción por su objeto fóbico. La tía la gorda, porque todas y todos tenemos una tía la gorda en el mundo, ¿no? Recordará sus tiempos mozos como bailarina principal del ballet Bolshoi y cómo por un amor dejó todo. Y en aquella ocasión sintió por primera vez una arritmia que el cardiólogo dijo arritmia sinusual, sin causa aparente. Eso fue lo que le dijeron en el Johns Hopkins Hospital, bueno, en el Hospital General del Valle de Catepec, ¿no? Y la tía la gorda sabe y recuerda que esa arritmia comenzó el día que, al dejar todo, pues también se fue el garganta. Si todo marcha bien como en las buenas historias, de extenderse y consolidarse el discurso, se habrá de producir una demanda de análisis, demanda de amor, demanda de saber y demanda de análisis, con todas las implicaciones que esto conlleva. Habrá que decir, pensar, sentir, rememorar, reaccionar, llorar, y llorar a moco tendido, para poder acceder a una verdad, no de los otros, sino del propio ser hablante. Quien sostiene el lugar del analista, por regla de abstinencia, no contó sus problemas, no lloró a la parte del paciente, no dio consejos, tampoco intentó satisfacer las necesidades iniciales del paciente, no amó a la persona, no le sedujo, no corrió a verificar la existencia del lobo. Fue más allá de la arritmia de la tía la gorda. Cuestionó el sentido del síntoma en nuestros personajes y permitió que en ellos surgiera una demanda de análisis. ¿Qué sentido es el que tiene el síntoma en mi existencia, en mi ser? La clínica psicoanalítica representa la posibilidad de acceso a una verdad oculta en el lugar de acceso más dificultoso, en el ontos, en el ser, sobre todo en el inconsciente formalizado, descubierto por Freud vía la transferencia y vía el trabajo profundo en la teoría y en la escucha del discurso del ser sufriente. Bueno, siguiente punto lo nomino como la clínica y sus posibilidades. Al revisar la historia de la psicología clínica, la psiquiatría, la psicofarmacología y la psicoterapia, sabemos que estas áreas o disciplinas se han sostenido como discursos y prácticas al servicio de contextos sociales particulares en constante cambio. El concepto de locura ha evolucionado desde una clínica del exorcismo de los demonios que enfermaban a los sujetos, pasando por el concepto de insanía,
de aquellos enfermos bajo el influjo de la luna. No es por azar que hablemos de lunáticos, ¿no? Se creía siempre en este efecto que tenía la luna sobre la condición mental de algunas personas. Y estos lunáticos eran confinados a vagar en esa barca, la barca o la nave de los locos, a merced de un dios, a merced del mar, que ofreciera una cura. Y bueno, hasta las más avanzadas clasificaciones internacionales, los estudios del genoma humano, la pesquisa del origen del trastorno mental. No olvidemos la clínica del afán diagnóstico, de la prueba de inteligencia que asigna puntajes a respuestas objetivas, los cuestionarios, las entrevistas estructuradas y todo aquello que tiene como fin el abandono del sujeto y efectivamente sostiene un objeto de estudio donde la subjetividad no importa, sino en el sentido de representar una especie de estuche donde se volcarán allí las patologías. En su texto, La historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault debate los pormenores de ese recorrido complicado de entender, la transmisión de los conceptos de enfermedad, de trastorno, la locura a lo largo de la historia de ese universo denominado psicoterapia, psicoanálisis, psicología, lo que ustedes quieran. En esa arqueología y genealogía del saber, Foucault cimenta las bases de la comprensión del trastorno mental como un discurso construido y permeado por múltiples relaciones de poder existentes. En esencia podríamos resumir, y perdón por lo simplista de este argumento, el enfermo mental es una construcción desde el poder y desde los sistemas políticos, económicos, sociales, ¿no? Ahí la gran sugerencia es, si no han tenido esa oportunidad, Michel Foucault en este texto bellísimo es una referencia obligada. A partir de las aportaciones de Freud, el psicoanálisis se ha ofertado como un saber que no está en el lugar, ni persigue sostener su lugar en el discurso de las ciencias, permeado por la filosofía y sobre todo por la clínica del caso por caso. Es como se desarrolla este parteaguas en la comprensión del ser humano. Freud nos enseñó que cada paciente representa la posibilidad de cuestionar todo el edificio teórico que es el psicoanálisis. Se sostiene como una construcción teórica y clínica carente de objeto de estudio. El psicoanálisis no tiene objeto de estudio, tiene un sujeto de estudio. Y es un sujeto del lenguaje, un sujeto del inconsciente, un sujeto al cuestionamiento incesante que produce y permite el análisis. ¿Por qué cura un análisis? Me parece que es una de las preguntas muy viables en este sentido. Aquí la cosa se comienza a complicar. Antes de intentar aportar ahí algún tipo de respuesta, me parece también muy necesario que hacer o tratar de formalizar la pregunta de por qué un sujeto acude a análisis, ¿no? El primer avance es por qué cura un análisis. Y antes de eso es, bueno, pero ¿por qué un sujeto acude a análisis? Aquí la cosa pues es complicada y pensando en una posible respuesta, el sujeto acude a análisis porque tiene cosas que decir, porque el monto de su angustia le ha rebasado, porque hay una necesidad de referentes hacia dónde dirigir su vida, es decir, una búsqueda de orientación, un discernimiento. Porque también resulta poco funcional su sentir y su actuar dentro de un contexto social que le señala como anormal, como desadaptado, como enfermo, como rechazado. De inicio, cuando escuchaba al rector de esta universidad, el maestro Fernando, pensando en este afán que tiene, digamos, la aplicación de los psicométricos, a mí es algo que francamente me espanta mucho, ¿no? El psicométrico, de alguna manera, a partir de un resultado supuestamente objetivo, de pronto puede definir un futuro. Aquí voy a interrumpir un poco la lectura para no cansarles tanto y
Hay una anécdota muy linda que sí me gustaría compartir con ustedes y que tiene mucho que ver con la historia del psicoanálisis. Hay por ahí algún investigador que ha pensado, ¿no? nos ha confrontado con una posibilidad. En algún momento en Viena, en el mismo café, podíamos encontrar a un joven Freud, ¿no? Y a un mucho más joven Adolf Hitler, presentando una exposición de pintura, ¿no? ¿Qué habría pasado si alguien se hubiera acercado a ese muy jovencito Adolf Hitler, ¿no? Que todavía no pertenecía al partido de los trabajadores inicialmente, el Partido Socialista, y le hubiera dicho: oye, échale ganas, ¿no? Eres bueno en la pintura, ¿no? Yo creo que la historia habría cambiado mucho. Entonces, a mí sí me preocupa mucho en ese sentido la dimensión del rechazo social, a partir de pronto también de los estudios psicométricos. No sé ustedes. Bueno, en ese sentido, entonces, el sujeto acude a análisis por algunas de estas cuestiones, y también, pues, ¿por qué hay analistas? ¿No? ¿Por qué alguien acude a análisis? Porque habemos analistas. Y los psicoanalistas trabajamos escuchando, cobramos las sesiones y asumimos un deseo teórico y obsesivo de escuchar el malestar humano y comprender algo de lo que se dice en cada sesión y en cada historia en particular. Los psicoanalistas ofrecen también una alternativa en un dispositivo completamente abstracto. No existe el consultorio. Puede dar igual, ¿no? Si tenemos un cuadro de Remedios Varo, mujer saliendo del psicoanalista o no, o sea, eso es lo de menos. Si está bien iluminado, si es en Polanco, si es en Ecatepec, si es en la del Valle, ¿no? Eso es lo de menos. Es un dispositivo completamente abstracto. En este dispositivo artificial, el sujeto tendrá que descubrir por un deseo propio lo que no sabe de sí, y entonces viene un proceso muy complicado, que también incluso es viable de ser sufrible y de ser angustiante. El análisis tiene momentos de mucha angustia, porque entonces involucra asumir el propio deseo. Ningún análisis es igual a otro. Podría decir que es un sistema de crítica que cuestiona desde su establecimiento los múltiples sistemas terapéuticos y que ofrecen un diagnóstico pronto y expedito. Varias bondades tiene el psicoanálisis. A pesar de ser tan criticado en su carácter subversivo y emergente, sostiene que el síntoma es un esfuerzo fallido, incompleto, pero que cumple una función en el sujeto desde su elección inconsciente. Es decir, los sujetos elegimos nuestros síntomas en pos de resarcir un conflicto o un malestar interno. Si eliminamos los síntomas por su cancelación, estos han de retoñar como una mala hierba que no se elimina de raíz. En el trabajo con el síntoma en particular de cada sujeto, comprende que este y su función resultan esfuerzos del aparato psíquico por defenderse de una realidad compleja y angustiante y poder convivir con ese ambiente, poniendo en otras palabras, un síntoma psíquico, lejos de ser una debilidad, puede entenderse como una de las fortalezas que sostienen la existencia del ser. De hecho, el sujeto enfermo, el sujeto patológico, como se ha conceptualizado, en muchas ocasiones sostiene las dinámicas de su familia, sostiene las dinámicas de sus entornos. Entonces, no podemos hablar del síntoma psíquico como una debilidad, sino les invitaría yo en esta lectura a tomar el síntoma como una fortaleza en el sujeto. Bueno, en este congreso los presentes pudiéramos pensar en aportar un granito de arena apenas sobre el debate y el cuestionamiento de la palabra como un aspecto esencial en el proceso de cura, y entender además que, por otro lado,
Hay un lenguaje particular que se relaciona y articula los padecimientos severos de un sujeto en la tan anhelada salud mental. ¿Por qué hacer una clínica de la estructura psíquica, cuando parecería mucho más sencillo eliminar síntomas vía la farmacología o establecer procesos de terapia y rehabilitación psicoeducando a los pacientes? Primero, creo que la respuesta ante esta pregunta es clarificada vía la experiencia clínica. Las pastillas y cápsulas pues no curan, ¿no? Los psicofármacos, por denominación genérica, pues tampoco curan. No curan las afectaciones anímicas y lejos de eso, en muchas ocasiones, aniquilan una historia del sentir y del actuar de los sujetos. En los casos graves, como en la inadecuada administración de medicamentos, los efectos secundarios suelen ser fatales, ¿no? Una nota aclaratoria en todos los diccionarios de especialidades farmacéuticas nos habla, por ejemplo, del grado de riesgo de alguien que comienza a consumir un antidepresivo, ¿no? Es un medicamento prescrito para el combate a la depresión, pero que nos dice que tiene una alta incidencia en el riesgo de ideación o de acto suicidio, ¿no? O sea, es muy paradójico. Por eso se requiere un trabajo de sumo cuidado en este sentido, ¿no? Pero ¿para qué ir a análisis si tardamos más, ¿no? Si finalmente podemos traer ahí al lado a 10 monjes tibetanos que nos dicen a cada instante Dalai, Dalai, sobre todo en el tráfico, ¿no? Y en los padecimientos ansiosos. Bueno, en el trabajo diario con pacientes, porque Freud trabajaba con pacientes a diario, y en la fina escucha de su clínica, Freud se enfrentó al problema de definir y descubrir el por qué habría pacientes que cuestionarían todo el edificio teórico a cada paso. Freud descubrió en su clínica que no existen estructuras puras, que sí existen predominios particulares en las funciones entre el sujeto, las instancias psíquicas y su relación con la realidad como una construcción precisamente psíquica. De hecho, una de las principales puntualizaciones en Freud es pensar, ¿no? Y esto es una maravilla que espero nos dé vueltas en la cabeza. La realidad es una construcción psíquica. Desde los primeros casos de histeria y en el trabajo en conjunto con Breuer, se acercó al fenómeno corporal de esas llamadas neurosis, que en ciertos pasajes de su trabajo de investigación mostraban síntomas muy semejantes, ¿no? Y pensemos en los albores del psicoanálisis, se parecían mucho a las parafrenias, o bien había alucinaciones en las mujeres histéricas, tratadas desde Charcot en Francia, ¿no? Donde se especializó Freud en su momento, fue becado y acude a Francia a estudiar con el gran Charcot, ¿no? Un poco con ese halo místico que tenía el francés, pero que ya había médicos interesados en la escucha de estas mujeres. Ya había una dificultad en el contacto con la realidad. De esta evidencia clínica podemos decir que si bien la clínica freudiana tiene un mayor abordaje en los casos de neurosis, incluida la histeria, la angustia, las fobias, las neurosis obsesivas, la pregunta sobre la psicosis ha acompañado siempre al psicoanálisis. De ahí que hablemos de que no hay pureza en las estructuras. Los historiales sobre la histeria datan de los años 1893 a 1895. O sea, ya llovió, diluvió, se secó, ¿no? Ya tiene un rato, ¿no? En estos años se aborda como concepto el de la psicosis alucinatorias, fíjense. Y están al lado de la histeria al hablar de las neuropsicosis de defensa y que incluyen a los celos y al fantaseo, ¿no? Imagínense por un instante, si es que nos ubicamos, nos sostenemos como seres humanos, todo lo que detonan los celos, todo el fantaseo. Uno bien podría pasar por paciente psicótico si hiciera hablar todas esas fantasías, todos esos pensamientos.
¿no? Podríamos pasar sin mayor problema. Sí, en este momento, mientras yo estoy en una conferencia en la Universidad del Valle de Catepec, déjenme hacer una llamada, ¿no? Ahí estamos ya alucinando, estamos pensando, fantaseando, y lo hacemos con lenguaje, lo hacemos con imágenes. Bueno, tengo una cita muy amplia de Freud, pero me gustaría ir avanzando para poder intercambiar algunas cosas más con ustedes. Si nos aproximamos a la diferencia entre neurosis y psicosis como una postura respecto de la realidad, en la cual en la primera existe una negación o un esfuerzo de desalojo por su dificultad, y del otro lado, en la psicosis, existe una sustitución o suplantación de la realidad, debemos dar cuenta que es el lenguaje lo único que posibilita explorar la relación entre un sujeto y los fenómenos de su cotidiano. Es decir, la realidad del sujeto estará puesta en escena vía la palabra. Palabra que puede ser escuchada, tratada, reparada en la estructura del ser, ¿no? Por eso, actualmente, en el tratamiento de la psicosis, hablamos de reparación, sobre todo quienes trabajamos desde una perspectiva lacaniana, freudiana lacaniana. Hablamos de esa reparación, de esos nudos que reparan el discurso del sujeto. ¿Por qué hablar de la psicosis? Y pues también una dimensión de la que se suele hablar poco, del miedo y la destrucción, en este breve comentario. Primero hemos de definir el miedo como una de las ramificaciones más pequeñitas de la angustia. Podemos hablar de la preocupante crisis económica, financiera y política social de nuestro tiempo. ¿Esto angustia? ¿Es angustiado? En realidad podemos tener miedo y sentirnos paralizados, sometidos hasta lo insoportable por una situación que nos impide tomar las decisiones que querríamos. La angustia es diferente. Nadie ni nada parece provocarla, salvo nuestra condición humana. Diferenciando, el miedo tiene un objeto ante el que se depositan toda una serie de componentes, de fantasías, de sensaciones de amenaza o de peligro inminentes ante la cercanía de ese objeto, siempre en relación de elección con el sujeto. Puntualizando, la angustia se complica al ser una sensación flotante y carente de objeto. Citando al psicoanalista Antoni Vicens, los filósofos empezaron a hacerle caso a la angustia a partir del siglo XIX. Søren Kierkegaard, en su obra El concepto de la angustia, la introdujo en el vocabulario filosófico. Se apoyó de ella para plantear una objeción radical al mundo de Hegel, un mundo que tendería a la perfección absoluta gracias a la posibilidad de encontrar en ideas cada vez más elevadas, hasta la idea divina, la mediación para cualquier conflicto o contradicción. Kierkegaard le opuso objeción más simple. Quien ha sentido al menos una vez angustia, sabe que no se sale de ella por ninguna mediación. Es muy difícil salir de la angustia. La angustia solo desaparece cuando verdaderamente se encuentra con su propia falta de fundamento. Y este es un trabajo muy interesante que puede ser redescubierto y descubierto en un psicoanálisis. Si yo le digo a alguien, no te angusties, estoy diciendo una de las peores tonterías. Ese me iba a salir una maldición, una palabra. No te angusties. Bueno, si no hay objeto, ¿cómo poderle decir a alguien no te angusties? ¿No? Es un absurdo, es sostener un vacío en el sujeto. Otro filósofo, Martin Heidegger, describió la angustia, y escuchen esto, como miedo al miedo. ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. Sería la respuesta. Esa es una de las dimensiones de la angustia. Y como una vivencia intransferible, vivimos huyendo de la angustia, buscando refugio en las cosas que nos resultan familiares. Pero poco a poco esas mismas cosas se convierten en extrañas, inquietantes, siniestras. La angustia nos revela nuestra existencia,
que generalmente está velada por una cotidianidad, o por síntomas de los que debemos ocuparnos, o por conflictos de amores, que de esos ni tenemos. El filósofo alemán consideraba que esta experiencia no es solamente un sentimiento o un afecto, es una vivencia metafísica, va más allá de lo físico. Si se puede mantener la contradicción entre estos dos términos, es una vivencia de incompletud del mundo, porque ello en ese momento no podemos vernos reflejados. Cuidamos del mundo en la medida en que esperamos hacerlo acogedor para nuestros deseos, pero la angustia nos sume en la impotencia, nos pone frente a la nada, o frente a la desaparición de la totalidad que creíamos un soporte de la ley. Para Lacan, la angustia es el único afecto que no engaña, esto es, del que tenemos certeza. Todos los seres humanos sabemos, una vez que somos sujetos del lenguaje, sabemos de la angustia. Tenemos certeza tanto en nosotros mismos como también cuando podemos ver a alguien angustiada, angustiado. Lacan enseña que la angustia no está en el lugar de ninguna cosa, no es como un lapsus. Si olvidamos las llaves de la casa, quizá no es que no deseamos volver. El olvido está en el lugar de una verdad que no queremos reconocer, pero la angustia no es así. Estamos angustiados porque estamos vivos, porque tenemos un cuerpo al que las palabras afectan y un cuerpo que fue construido a partir de palabras. Sobre esta dimensión de la palabra tenemos poco dominio. Finalmente, la angustia es un camino estrecho y árido, el mismo de la vida, que nos introduce en un desierto de lo que aún no está definido. Puntualizando, hacer este recorrido nos permite quizá acercarnos a ciertos aspectos de la clínica psicoanalítica, una clínica que se ha dado a la tarea de poder escuchar la angustia del sujeto. El sujeto podrá redimensionar o redescubrir su deseo como un anverso y contraposición al goce terrible y a la perversión que caracteriza nuestra angustiante época. ¿En qué radica esta visión analítica sobre la época actual? Puedo intentar en este punto caracterizar la época que vivimos, ¿no? Me parece que cuando escribí esto, de pronto dije, me estoy metiendo, como suelo meterme, en muchos problemas, ¿no? Vamos a caracterizar un poco la época actual. Le llamamos posmodernidad, ¿no? Sí sabían. Vivimos una posmodernidad y sus implicaciones en el sujeto son muy interesantes. Es la materia prima del trabajo psicoanalítico y son un medio líquido y complejo digno de ser analizado. La posmodernidad es aquella época que adviene como síndrome del Chavo del Ocho, ¿no? Adviene sin querer queriendo, ¿no? Ese es el síndrome del Chavo del Ocho. La posmodernidad es aquella época que adviene sin querer y sorpresivamente como una modernidad que se desarrolló, que se extendió, que fue más allá y fue transformada a partir de algunos cambios sociales muy, muy interesantes. El derrumbe, la caída de la URSS, el derrumbe del socialismo, la potencialización y aumento de los fenómenos de industrialización y su consecuencia inminente en la ecología. Esto es algo que ha llamado mucho mi atención y que es una de las líneas que trabajamos sobre todo en el norte del país. El calentamiento global, la sequía por un lado y por otro lado los fenómenos climáticos de consecuencias desastrosas por las inundaciones. Las economías emergentes y el excedente de producción más allá de la idea capitalista del mundo y que comienza a sostenerse en un entorno global. La afectación de una economía de mercado muy particular y local se ve reflejada en una crisis económica al otro lado del mundo. Todo esto en segundos, ya que la interconexión, producto de la tecnología, involucra por un lado la eficiencia técnica del empleo de las computadoras, pero a su vez la vulnerabilidad en la seguridad, entendida esta de manera amplia y sentida y muy profunda. Hablando de seguridad, la posmodernidad también ha tenido un discurso centralizado
en la búsqueda obsesiva de la satisfacción y garantía de los bienes. Hay que invertir un poco más de money, ¿no? Con tal de garantizar los bienes que adquirimos. Cuando compramos un celular, cuando sacamos un plan, nos dicen si queremos pagar el seguro, ¿no? O sea, no es solo la obtención del bien, sino hay que cubrir una póliza de seguro. Un ejemplo de esto serían los movimientos tan profundos en torno a las compañías aseguradoras, los fondos de inversión que aseguran rendimientos, seguros de gastos médicos mayores, seguro para casa. Incluso Jennifer López, como un ejemplo burdo, ha asegurado en millones de dólares, pudendas sean las partes de su cuerpo, ¿no? La posmodernidad ha traído consigo cambios generacionales importantes en las estructuras de las familias. Voy viendo a Omar, no sé cuánto tiempo. ¿Vamos bien? Muchas gracias. Sí, me angustia el tiempo. Me quedé pensando en Jennifer López. Alguien más se quedó pensando en Jennifer López. Curiosamente, paradójicamente, Jennifer López, ahora que es mencionada, fíjense, ¿no? La trajimos hasta la UNED, ¿no? La alucinamos. Pensemos en esta dimensión maravillosa de la palabra. Y habrá quien quedó fijada o fijado en. Y no podríamos decir es un tema exclusivamente del universo de lo masculino. De hecho, la mujer es quien más ve a otra mujer, ¿no? Bueno, sigo avanzando. La posmodernidad ha traído cambios en nuestras familias, ha traído cambios generacionales. Miguel Krasojevich, que además tuve el honor de tomar clases con el doctor Krasojevich allá en la UNAM, que es psicoanalista y uno de los pioneros de la atención gerontológica en nuestro país, ha registrado estos cambios tan importantes en las estructuras de las familias. Estos van desde los modelos tradicionales de familia nuclear, con los vínculos que existían respecto de la familia extensa. Y ha habido cambios y transformaciones hacia familias donde las obligaciones y la autoridad se dan ya de manera horizontal. Es decir, la autoridad se volvió un inmaterial casi inexistente. En la actualidad, aunque dependiendo del contexto, sea rural o urbano, considera a las familias como abstractos e inmateriales. Algo que les abraza es la carencia de límites y autoridad y la actitud de depositar esas faltas con un predominio en lo económico. Esto económico toma un papel fundamental en la administración de la educación, ¿no? Vas a una buena escuela porque pagas bastante, ¿no? Donde hay una escuela que oferta, ¿no?, la formación y ves unas cuotas bajas, te preguntarías qué puedes esperar de esa escuela. Entonces imagínense este predominio que damos en términos de lo económico a los aspectos de la educación. La salud involucra también esto, ¿no? ¿Cuánto cobra un médico? Bueno, si cobra mucho debe ser porque es muy bueno, ¿no? Si cobra barato, si se cobra una consulta en 30 pesos, ¿no?, ¿qué podemos esperar? ¿No? Al menos es como la dimensión imaginaria de esta situación. Hemos depositado también vía económica el cuidado de los menores y de los adultos mayores hacia las instituciones. Pensemos en las guarderías y en las guarderías para niños de más de 70 años, ¿no? También son guarderías. Y entonces se deposita en esas guarderías el cuidado. No hay una relación vincular, familiar, ¿no?, social con estas personas. Para la vivencia de los valores y la salvaguarda del alma, a partir de los conflictos emocionales, ya no se requiere ni se cuenta con una red de apoyo familiar o de los vínculos sociales que resulte efectiva, sino se ha responsabilizado a las y los psicólogos, psicólogas, terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, ¿no?, de salvaguardar esta dimensión del alma. Ellos son los encargados, ¿no?, de sostener el bienestar humano. Al existir un aumento de las tecnologías y al ser tan accesibles,
Una de las consecuencias ha sido la soledad del sujeto psíquico. El silencio, el abandono de los aspectos simbólicos de la comunicación humana y un predominio de la función imaginaria. Tristemente decimos, ¿no? A mí me parece alarmante pues cuando escucho estas cosas. Decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces, ¿qué hacemos cuando la estructura del inconsciente que tenemos se parece a un lenguaje y tiene que ver más con lo simbólico que con lo imaginario, ¿no? Esa estructura del inconsciente se parece a un lenguaje con sus reglas, con sus fallas y con sus recovecos simbólicos. Retomando, la posmodernidad también ha tenido efectos en el desarrollo de las ciencias y las disciplinas. Un muy querido amigo, Leonel de Gunther, cuestiona la viabilidad actual de las ciencias sociales en términos de la comprensión de los fenómenos sociales. Dice Leonel, el problema de la integración, hibridación de los estudios inter y transdisciplinarios como contraste de la separación, especialización e hiperespecialización no es privativo de las ciencias sociales, sino es de las ciencias en general. La especificidad del conocimiento tiene mucho que ver con esta dimensión de las cosas. Uno puede escuchar que en nuestro país, donde además tenemos pocos doctores en el sentido académico, porque médicos hay muchos, levantamos una piedra y hay un psicólogo, una psicóloga, y hay un médico, una médico, ¿no? Hay un exceso de profesionales y aún así resultan insuficientes, ¿no? Pero entonces podemos entender que hay doctores especializados en las alas de la mosca Drosophila melanogaster, ¿no? O la mosca de la fruta. Y entonces se han dedicado un doctorado a estudiar esas alitas de las moscas y sus particularidades y sus implicaciones. Ajá. Bueno, esos son parte de los doctorados y de esto a lo que le hemos denominado ciencia. Bueno, la posmodernidad tiene este tipo de implicaciones. En este sentido, y a pesar de que el ensayo de Leonel de Gunther no está centrado en las implicaciones de la posmodernidad, sí realiza un recorrido en extremo interesante en torno al proceso histórico de desarrollo de las ciencias sociales. Bajo esa lupa, nos dice Leonel, las ciencias tienen como una separación, una bifurcación. Se han dividido a las ciencias en dos rubros. Por una parte, todas aquellas denominadas naturales, las que sostienen una materialidad y una cercanía con la realidad tácita. Podríamos pensar aquí la física, la química, la biología. En palabras de Wallerstein, citado en Gunther, las otras ciencias, ahí entramos un poco en este dominio del psicoanálisis, la psicología, el universo psi. La teología, la metafísica, la moral, la política, la gramática, la retórica, la lógica, son esas otras ciencias. Pensar en la especificidad y el perfeccionamiento del conocimiento, la dimensión utilitaria de los saberes y el proceso de manufactura y producción de saberes aplicados en esencia, y citando a de Gunther, nos provoca o ha derivado en una cientificidad menos humana. Es una de las implicaciones que se sostienen en esta posmodernidad. La propuesta involucra el entorno reflexivo y la temperanza, que siguiendo en una de las máximas de la enseñanza de Lacan, habría que comprender menos o impensar, no pensar, no asegurar, no tener tanta certeza, para de esa manera y en la apertura del episteme y de las disciplinas se pudiese integrar en sus diferentes aristas en pos de un acercamiento con la complejidad de los fenómenos. Pero ¿cuáles son algunos de los efectos de la posmodernidad? Ya voy avanzando, ya casi terminamos. De manera inmediata podríamos mencionar que uno de los efectos de la posmodernidad es la angustia, como un elemento que a la par de la incertidumbre estructura nuestra subjetividad. De hecho, me preguntaba Omar si les iba a presentar yo algunas diapositivas, algún video, ¿no? Además de mi labor como psicoanalista en la consulta diaria,
o como profesor investigador, también soy docente universitario. Y entonces una de las preguntas que han acompañado 10 años de cátedra, 10 años de enseñanza en instituciones principalmente privadas, ha sido el: oye, y no dictar, Ezequiel, oye, y la presentación, ¿no? Oye, ¿y de qué trató la clase? Y entonces dicen, es que al final del semestre me sorprende, mis alumnos inicialmente creo que son muy víctimas de la angustia que genera el no decir, a ver, ahí va la presentación y de esto viene el examen, ¿no? Les responsabilizo de su aprendizaje. Qué perverso, ¿no? Por eso voy a análisis, para poder, digamos, ponerle límites a mi perversión. Pero al final dicen, compré una libreta para tu materia y tengo 2 páginas con algunos comentarios. Y más bien esas 2 páginas involucran pues todas las referencias, los libros que nos sugeriste ver, las películas que nos invitaste a compartir, ¿no? Pero entonces, no sé qué aprendí contigo, sé que aprendí algo, ¿no? Cuando termine la carrera viene lo interesante. Por cierto, mañana tengo el pachangón, después de 4 años de acompañar a un mismo grupo, pues mañana se gradúan, ¿no? Y entonces, en el cierre del semestre me decían un poco, sé que de alguna manera aprendí algo, no me preguntes qué. Bueno, confiaré en ellos. Existe un rompimiento en términos de lo comunitario actualmente. Hay un predominio en lo unitario, en lo individual. A mí me parece sorprendentemente angustiante y terrible. Utilizo mucho el transporte público. Y entonces cuando hay una persona atropellada, los comentarios que se escuchan son: chingada madre, ya llegué tarde al trabajo. O sea, ¿cómo se le ocurrió a esta estúpida persona ser atropellada un lunes 6:50 de la mañana cuando tengo examen de 7? O sea, ¿cómo se le ocurrió? Perdónenme en francés, yo hablo mucho en francés. Es una pendejada. No le atropellen. Y lo podemos tener como un registro, pues, en las redes sociales, ¿no? Y puto metro de mierda, y puto metro de mierda, y puto metro de mierda. O sea, ¿qué le pasa a ese sujeto? ¿No? Se le convirtió en una ley, una de las tantas leyes en México. Sin embargo, lo que podemos ver, si somos un tanto respetuosos de la patología ajena, Benito Juárez también podría haber promulgado: el respeto a la patología ajena es la paz. O sea, no me meto con tu patología y respeta la mía. Eso sería muy interesante, me parece. Pero entonces podríamos ver a una mujer en extremo angustiada. O sea, ¿cuáles serán las implicaciones, ¿no?, en ese universo particular? O sea, podríamos decir, ella está afectando a los demás pasajeros en el metro. Ni siquiera los está registrando. La relación que establece es con un objeto inamovible, con un puto metro de mierda. Ahí está. Ahí hay una gran situación, ¿no?, que lo podemos ver en lo imaginario, pero si vamos a lo simbólico, descubriríamos que está cabrón la realidad que estamos viviendo. El predominio por la imagen, ¿no?, a veces tomar algunas notas, tratar de compartir algo, realizar un esquema, a mí me sorprende, ¿no? Les digo, bueno, esto sí sería importante, ¿por qué no lo anotan? Y entonces veo una fila de alumnos tomándole foto al pizarrón. Ya está, profe, ya. ¿Ya qué? Luego lo reviso en la casa. Modernidad, ¿no? Y de pronto dije, ¿por qué esto no se inventó cuando estudié la licenciatura?
Bueno, existen como consecuencia de esta posmodernidad patologías muy particulares y distintas a las tratadas en los albores del psicoanálisis. Si hay algo de lo que se escucha en el consultorio, no sé, colegas, es la constante insatisfacción del sujeto. Hay una insatisfacción como algo muy, muy constante, muy recurrente, muy de la repetición y del goce en el sujeto, ¿no? Ezequiel, te conté que me compré las zapatillas rojas que te dije que vi en el palacio. ¿Sí? ¿Y las compró? Sí, padrísimas, hermosas, bellísimas. Pero no las llevé a la fiesta. Ya cuando me las puse no brillaban tan lindos como en el aparador. Dejaron o perdieron ese shine, ese brillo, ¿no? Ese glance. Andrea sabe de esto. ¿Cuál Andrea? Sí saben a qué me refiero. Quiero esas botas, quiero esas botas, quiero esas botas. Amiga, ya llegaron las botas. Están lindísimas. Primer instante y después del pago, me compré mis botas. Pero vienen como distintas, ¿no? Amiga, ¿segura que me trajiste las botas que te pedí? Sí, es el modelo 6780. Ahí está. Pero se ven distintas. Bueno, esto es porque nos movemos en esta dimensión del imaginario, ¿no? A mí me sorprende, trabajo mucho vía Facebook con mis alumnos, tengo grupos donde trabajo las asignaturas. Y me sorprende de pronto ubicar ya en el entorno real. Y le digo, ¿tú eres mi alumna? Dicen, sí. ¿Quién eres? Pues soy Verónica, soy Martina. Oye Martina, pero qué distinta, qué diferente te ves en el Face. ¿No me estás mintiendo? No. Ay, profe. Y a veces de pronto es uno de los cuestionamientos, ¿no? Profe, ¿por qué me va tan mal en el amor? Cambia la chingada foto del Face. Con eso te vas a encontrar. Bueno, tenemos sujetos a merced de la incertidumbre, buscando, pesquisando lo que debe ser de la vida, lo que se debe tener para ser felices. Todo esto en una versión de software 6.0, pantalla LED y navegando a más de 20 megabaudios por segundo. ¿Dónde queda pues la identidad del sujeto? Una posibilidad involucra pensar que la construcción de la identidad queda a merced de los mercados, de los entornos económicos, políticos, imaginarios, y en esencia en un vacío y encontrándose en una discontinuidad histórica. Me sorprende el poco interés que mis pacientes más jóvenes, en ocasiones, habían tenido antes del análisis sobre quiénes eran sus padres. Una de las grandes preguntas es, ¿qué sabes de tu familia? Bueno, pues que mi papá trabaja. ¿En qué? No sé, se va a las 6 de la mañana, regresa a las 11 de la noche y no le veo. Entonces ¿y has preguntado? No sé, déjame preguntar. ¿Y mamá? ¿Por qué se casó con tu padre? No sé, no me lo había preguntado. Algunos de ellos parecen tener omitida la relación vincular con sus familiares, amigos y en ocasiones con la pareja. Después de todo, los juegos de video y su virtualización de la realidad ofrecen grandes posibilidades para resarcir las carencias personales, expresar la violencia matando zombies, ganando una copa mundial en el torneo de la FIFA, o bien disfrutando un concierto a través de la pantalla del teléfono. El
concierto está allá, el sujeto está aquí, ¿no? Muy interesante. Bueno, basta, ya casi, supongo, se me agotó el tiempo, para poder hablar de los retos que tenemos actualmente en la clínica psicoanalítica. Aquí sí me levanté porque creo que esto tengo que sostenerlo y tengo que hablarlo de pie. No sabía la pertinencia de poder compartir esto con ustedes, pero bueno, basta abrir un poco la conciencia pensando en los retos que tenemos en la clínica psicoanalítica actualmente. Basta abrir un poco la conciencia hacia los últimos movimientos y manifestaciones sociales, esos que circundan nuestro país, no solo históricamente. Me refiero a las últimas 2 semanas donde se han evidenciado el hartazgo social, la violencia de Estado, la represión, la muerte, el hambre y el desabasto de energéticos, pero que también han mostrado el uso de tecnologías en entornos masivos de información no oficiales. La lucha magisterial, a partir de la reforma educativa, que más bien es una reforma laboral avasallante, ha sido el pretexto de una voz simbólica que ha manifestado como un síntoma o un conjunto de síntomas que esencialmente hablan. El síntoma habla, así como el inconsciente al que retorna Lacan en pos de un encuentro con Freud y está estructurado como un lenguaje. La falta terrible de gobernanza. Sí se habló de gobierno. Y al final pero sí habló. Tuve que hacer ese recorrido para llegar a este punto. La falta terrible de gobernanza, la injusticia social, los grupos vulnerables, las minorías y su exterminio ponen de evidencia el desbordamiento de la angustia. Ya entendí por qué hablo tanto de la chingada angustia. Ponen de evidencia el desbordamiento y la angustia como una pérdida de los elementos que armonizan la cultura y nuestra civilización. De manera puntual, un amigo y hermano, el doctor Abel Eibar Castellanos, comentaba recién: los misterios de la violencia han sido revelados, se han exhibido, se han expuesto, se han graduado en la carne de los compatriotas por una reforma que no tiene los medios racionales para avanzar en la cultura general de México. La fuerza pública se debe usar cuando un extranjero, al grito de guerra, pise nuestro país, no en las diferencias políticas. Eso no es vandalismo, se llama defensa de lo poco que se tiene. De esa manera, repensar la violencia, la angustia que vivimos en la actualidad en el país excede todo afán de gobierno. Queda claro que el afán de gobierno es el poder por el poder. No hay gobernanza, hay gobierno. La gobernanza involucraría una voz activa, involucraría replantear todo un esquema. Queda claro que dicho afán, el afán del gobierno, es el poder por el poder. El mismo gobierno se ha revelado y se ha colocado del lado perverso de la ley y ha detonado las manifestaciones a partir de discursos cínicos, de ignominia y de falta de responsabilidad social. La defensa de lo poco que se tiene, de los cada vez más escasos derechos humanos, laborales, de acceso a la salud y a la educación, a la alimentación y a la vivienda, el derecho a la felicidad, son aniquilados. En palabras de Enrique Graue, rector de la UNAM, aniquilados a madrazos, a la letra. ¿No? Es una declaración que hace Enrique Graue, rector de la UNAM. Ahí es donde no me siento tan mal de decir maldiciones, incluso en las conferencias. Y que si el rector de la UNAM lo dice, ¿por qué? Queridas amigas y amigos, no se trata solo de Oaxaca. Se trata del abstracto llamado nación, en términos de un personaje social de vital importancia en su desarrollo y que es una extensión amorosa de los padres por su dimensión simbólica. Se trata de la maestra y el maestro que siembra la posibilidad de pensar, de aproximarse a la realidad,
de conocer inicialmente cómo es que germina un frijol, ¿se acuerdan? Se trata también de la violencia sin metáfora del crimen organizado, cortando cabezas a la letra. No hay metáfora, es una metonimia, no hay simbólico, es un real. Aquí se cortan cabezas, dirían muchos pueblos de nuestra república. Son los grupos delictivos sembrados y empoderados en los estados o derivados siempre de vínculos con los cuerpos de seguridad. Es la cotidianidad del secuestro en Morelos, en Guerrero, el narcotráfico en el norte de nuestro país. Las mujeres Larambe y la epidemia de suicidio en la Sierra de Chihuahua, una epidemia de suicidio al no tener con qué alimentar a sus hijos. Son altas y las altas tarifas de la energía eléctrica en Hermosillo con sus 48 grados de temperatura y los 20 litros de agua a la semana por familia que dejan las pipas en las comunidades seris. Es el conflicto indígena y religioso en Chiapas, la trata de mujeres en Tlaxcala. Son las familias desplazadas en Durango y Coahuila, por consecuencia del narcotráfico y la carencia de apoyos efectivos para trabajar el campo. Es el fenómeno de la migración y la problemática de la falta de atención al VIH-Sida y también las demencias que nos están alcanzando, ¿no? Ya se habla de demencias preseniles. Se trata de nuestros adultos mayores que seguramente fueron profesionistas o que fueron dueños de un negocio, que han sido cabezas de familia mucho tiempo. Se trata de estos adultos mayores empacando en la Soriana, en las Sorianas. Se trata de nuestros adolescentes con pocas opciones educativas y representando una población target para la delincuencia organizada. Se trata de la burocracia y la indiferencia. Se trata de la ignorancia y la pereza de pensamiento. En este sentido, a mí, en muchas ocasiones durante mis clases, me he atrevido a acercarme a alguien que después de escuchar cosas como las que estamos compartiendo acá, ¿no?, se rasca la cabeza. Dice, ay, pero es que yo no entiendo la clase. Nos va a dar material, o sea, eso va a venir en el examen, o cómo, o sea, sí te entendí, o sea, pero cómo, o cómo, o sea, cómo. O sea, ¿qué? O sea, eso de Chihuahua, no sé ni dónde está Chihuahua. Chihuahua, como un perrito, ¿de qué estás hablando? Perrito Chihuahua, ¿cómo? Entonces, a mí me preocupa muchísimo este afán, ¿no?, este predominio de la dimensión por lo imaginario, por el video. ¿Hay película de eso? Si hay película, entonces podrá ser un conocimiento al que puedo acceder. Nos cuesta mucho trabajo escuchar al otro, escuchar la angustia, escuchar de su estado emocional, ¿no? Es algo que nos cuesta muchísimo hacer y que me parece que es también uno de los grandes retos, poder escuchar a los pacientes bajo contextos como el que estamos hablando. Entonces, ojalá pudiéramos